1 Samuel 26. La gente de Zif fue a Gibea a ver a Saúl. No sabes, le dijeron, que David está escondido en la colina de Jaquila, al este de la estepa. Saúl bajó inmediatamente al desierto de Zif con 3000 hombres selectos de Israel. Fue en busca de David al desierto de Zif. Mientras Saúl acampaba en la colina de Jaquila, que está a orillas del camino al este de la estepa, avisaron a David, que vivía en el desierto, que Saúl venía a buscarlo en su desierto. Mandó espías y supo que Saúl había llegado. Entonces David fue al mismo lugar donde acampaba Saúl. David observó el sitio donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el jefe del ejército. Saúl estaba acostado al centro y la gente de su tropa en derredor de él. David preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai hijo de Zeruya, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo hasta el campamento donde está Saúl? Abisai respondió, yo iré contigo. David y Abisai llegaron pues de noche hasta el campamento. Saúl dormía en el centro del campamento y su lanza estaba clavada de pie a su lado, y todos sus hombres dormían a su derredor. Abisai dijo entonces a David, hoy puso Dios a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con su lanza, no tendré necesidad de hacerlo por segunda vez. Pero David respondió a Abisai, no lo hieras. ¿Quién podría poner su mano en el ungido de Yahvé y quedar sin castigo? David le dijo además, por Dios, Yahvé mismo lo castigará, o bien morirá porque ese será el día, o bien morirá en el combate. Pero no pongas la mano encima del ungido de Yahvé. Tan solo toma la lanza que está a su lado y la cantimplora de agua, y vámonos. David tomó la lanza y la cantimplora que estaban al lado de Saúl y se fueron. Nadie lo vio, nadie lo supo, nadie se movió, todos dormían porque Yahvé les había enviado un sueño muy pesado. David pasó al otro lado y se puso bien distante en la cima del cerro, lo separaba un gran espacio. David llamó entonces a los hombres de la tropa y a Abner, hijo de Ner, Abner, ¿no respondes? Abner respondió, ¿quién me llama? David dijo a Abner, ¿no eres tú un valiente? ¿Y quién como tú en Israel? ¿Por qué entonces proteges tan mal al rey, tu señor? Cualquiera puede entrar y asesinar al rey, tu señor. Has actuado muy mal, ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su patrón, al que Yahvé consagró. Mira dónde está la lanza y la cantimplora de agua que estaban al lado del rey. Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿es esa tu voz, hijo mío David? David respondió, sí, yo soy, señor rey. Y añadió, ¿por qué mi señor se lanza a perseguir a su servidor? ¿Qué he hecho? ¿Qué crimen cometí? Por favor, señor, oiga bien las palabras de su servidor. Si fue Yahvé quien te incitó contra mí, le presentaré una ofrenda para apaciguarlo. Pero si son los hombres, que Yahvé los maldiga, porque ahora me han echado de la heredad de Yahvé, tal como si dijeran, anda y sirve a otros dioses. Y el rey de Israel organiza expediciones para cazar a un hombre como si se tratara de perseguir a una perdiz por los cerros. Que no caiga mi sangre en una tierra extraña, lejos de Yahvé. Saúl le respondió, pequé. Vuelve, hijo mío David, ya no te haré mal. Tú me respetaste hoy la vida, y yo me he comportado como un tonto, he cometido un gran pecado. David le dijo, aquí está tu lanza, señor, que venga uno de tus muchachos a buscarla. Yahvé recompensará a cada cual según su justicia y su fidelidad. Hoy Yahvé te había puesto en mis manos y yo no quise poner mi mano encima del que Yahvé consagró. Así como hoy he tenido un gran respeto por tu vida, así también Yahvé tendrá un gran respeto por la mía y me librará de todo peligro. Saúl dijo a David, bendito seas, hijo mío. Ciertamente te irá bien en todo lo que hagas. Después de eso, David siguió su camino y Saúl se regresó a su casa. 1 Samuel 27. David se dijo, un día de esto Saúl me va a matar. Es mejor que me refugie entre los filisteos. Así dejará Saúl de buscarme en todo el territorio de Israel y yo me escaparé de sus manos. Pasó entonces David con 600 hombres a donde el rey de Gat, Aquis, hijo de Maoc. David se instaló con sus hombres cerca de Aquis, en Gat.
Cada cual había traído a su familia, David a sus 2 mujeres, Ahinoam de Yisrael y Abigail, mujer de Nabal de Carmel. Le informaron a Saúl que David había huido a Gat, y Saúl dejó de perseguirlo. David dijo a Aquis: si realmente cuento con tu amistad, dame un sitio en uno de los pueblos de los alrededores y me instalaré allí. No hay ningún motivo para que viva a tu lado aquí en la capital. Aquis le dio ese día Ziklag y desde entonces Ziklag pertenece a los reyes de Judá. David permaneció en territorio filisteo 1 año y 4 meses. David y sus hombres hicieron incursiones contra los gesuritas, los gergeseos y los amalecitas. Esas tribus ocupan la región que se extiende desde Telam en dirección a Sur y al Egipto. David devastó el territorio, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer, les quitaba las ovejas, los bueyes, los burros, los camellos y todas sus prendas de vestir, luego regresaba donde Aquis. Aquis le decía: ¿a dónde fueron hoy? Y David respondía: al Negev de Judá, o al Negev de Yerahmeel o al Negev de los Kenitas. David no dejaba hombre ni mujer con vida, para no tener que llevarlos a Gat, pues decía: no sea que hablen contra nosotros y nos denuncien a los filisteos. Así actuó David mientras vivió entre los filisteos. Pero Aquis tenía confianza en David y se decía: como los israelitas, la gente de su pueblo ya no pueden aguantarlo más y se quedará para siempre a mi servicio. 1 Samuel 28. Por esos días, los filisteos concentraron todas sus tropas en un solo ejército para atacar a Israel. Aquis dijo a David: quiero comunicarte que vendrás conmigo a la guerra junto con tus hombres. David le respondió: así sabrás tú también de lo que es capaz tu servidor. Aquis dijo además a David: desde ahora te hago el guardián de mi persona. Samuel había muerto, todo Israel lo había llorado y lo habían enterrado en su ciudad, Ramá. Los filisteos se reunieron en Sunem e instalaron allí su campamento. Saúl movilizó también a todo Israel, e instaló su campamento en Gelboé. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se estremeció. Saúl consultó a Yahvé, pero Yahvé no respondió, ni por los sueños, ni por el Urim ni por los profetas. Saúl dijo entonces a sus servidores: búsquenme a una mujer que invoque a los muertos e iré a consultarla. Saúl había echado del país a los adivinos y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Sus servidores le dijeron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, se puso otras ropas y salió acompañado de 2 hombres. Llegaron de noche a la casa de esa mujer y Saúl le dijo: anúnciame el futuro invocando a los espíritus, haz que suba de la morada de los muertos al que yo te diga. La mujer le respondió: debes saber que Saúl hizo desaparecer del país a todos los adivinos y a los que invocan a los espíritus. ¿Me estás tendiendo una trampa? Saúl le juró por Yahvé que vive, nada te pasará por eso. La mujer le dijo: ¿quién debo hacer salir de la morada de los muertos? Respondió: haz que suba Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel lanzó un grito. Dijo a Saúl: ¿por qué me engañaste? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no temas. ¿Qué viste? La mujer dijo: veo a un ser superior que sube desde lo profundo de la tierra. Saúl preguntó: ¿cómo es? Ella respondió: el que sube es un anciano, envuelto en su manto. Saúl comprendió que se trataba de Samuel, se arrodilló, la cara contra el suelo y se inclinó. Samuel dijo entonces a Saúl: ¿por qué me has molestado y me haces subir desde la morada de los muertos? Saúl le respondió: me siento muy angustiado, los filisteos me hacen la guerra, Dios se ha retirado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por los sueños. Te he llamado para que me digas lo que debo hacer. Samuel le dijo: ¿por qué me consultas? ¿Porque Yahvé se retiró de ti y está ahora con tu prójimo? Yahvé ya realizó lo que me había encargado de anunciarte. Te quitó la realeza de tu mano y se la dio a tu servidor David. Acuérdate que no has obedecido la voz de Yahvé cuando te ordenó que fueras el instrumento de su venganza contra los amalecitas. Por eso Yahvé te trata hoy de esta manera. Yahvé te va a entregar a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana,
Tú y tus hijos estarán aquí conmigo, y Yahvé dejará que caiga el campamento de Israel en manos de los filisteos. Saúl se estremeció y cayó de bruces en tierra. Además le faltaban fuerzas porque no había comido nada durante ese día ni esa noche. Al verlo tan abatido, la mujer se acercó a Saúl y le dijo: Tu sirvienta te obedeció, arriesgué mi vida por hacer lo que me pedías. Escúchame ahora, acepta este trozo de pan que te ofrezco, cómelo y recupera tus fuerzas para que prosigas tu camino. Pero él se negaba y decía: No comeré. Los servidores y la mujer insistieron tanto que terminó por hacerles caso. Se levantó y se sentó en el diván. La mujer tenía un ternero gordo, fue inmediatamente a matarlo. Tomó harina, la amasó e hizo panes sin levadura. Luego le sirvió esa comida a Saúl y a sus servidores. Comieron, después se pararon y se fueron esa misma noche. 1 Samuel 29. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Los israelitas, por su parte, acampaban al lado de la fuente que está en la llanura de Yisreel. Los jefes de los filisteos desfilaban con sus compañías de 100 y de 1000. David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. Los jefes de los filisteos preguntaron a Aquis: ¿Quiénes son esos hebreos? Aquis les respondió: Pero sí es David, el servidor de Saúl rey de Israel. Hace ya mucho tiempo, tal vez 2 años, que está conmigo y nunca he tenido que quejarme de él desde que se pasó a mi lado. Los jefes de los filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron: Despide a ese hombre y que vuelva al lugar de donde vino. Que no venga con nosotros a la batalla, pues bien podría volverse en contra nuestra. ¿De qué otra manera podría comprar el perdón de su amo sino con las cabezas de nuestros hombres? No era con respecto a ese David que bailaban y cantaban: Saúl mató 1000, pero David, 10,000. En vista de eso, Aquis llamó a David y le dijo: Tan cierto como que Yahvé vive que tú eres un hombre honrado. Por lo que a mí respecta, me siento feliz de que estés conmigo, porque no has merecido ninguna crítica desde que llegaste hasta ahora, pero eres muy mal visto por los jefes. Regrésate, pues, ándate en paz y no nos indispongamos con los jefes de los filisteos. David dijo a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué tienes que criticarle a tu servidor desde que llegué hasta ahora para que no me permitas que combata a los enemigos del rey mi señor? Aquis respondió a David: Lo sé, tú nos das tanta seguridad como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos han decidido que tú no entres al combate con nosotros. Levántate pues muy temprano, tú y los que vinieron contigo, y regresen al lugar que les asigné. No lo tomes a mal, pues sabes que te estimo. Mañana temprano se levantarán rápidamente, y apenas aclare el día, se irán. David y sus hombres se levantaron pues muy de mañana y partieron temprano al país de los filisteos. Los filisteos, en cambio, subieron hasta Yisreel. 1 Samuel 30. David llegó a Siclag con sus hombres 2 días después. Ahora bien, los amalecitas habían hecho una incursión por el Negev hasta Siclag, se habían apoderado del pueblo y lo habían incendiado. También habían capturado a las mujeres y a todos los que se encontraban allí, pequeños y grandes, pero sin matar a nadie, y se habían vuelto por donde habían venido llevándose a todo el mundo. Cuando David y sus compañeros llegaron al pueblo, lo encontraron incendiado, y vieron que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y el pueblo que lo acompañaba se pusieron a gritar y a llorar hasta que quedaron sin aliento para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam de Yisreel y Abigail, mujer de Nabal de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se vio en un gran apuro porque su gente hablaba de apedrearlo, pues tan grande era la desesperación de cada uno por sus hijos e hijas. Pero David recuperó su confianza en Yahvé su Dios. Dijo al sacerdote Ebiatar, hijo de Ahimelech: Tráeme el efod. Ebiatar trajo el efod a David. David consultó a Yahvé: ¿Tengo que perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? La respuesta fue: persíguelos, los alcanzarás y librarás a los cautivos. David salió, caminaron con él 600 compañeros hasta el torrente de Bisor. Pero solo 400 prosiguieron la persecución con David, porque los otros 200 estaban muy cansados para atravesar el torrente de Bisor, y allí se detuvieron.
Hallaron en descampado a un egipcio y lo llevaron donde David. Le dieron pan y agua, comió y bebió. Además le dieron un trozo de torta de higos y 2 racimos de pasas. Después que comió recuperó sus sentidos, porque no había comido ni bebido hacía 3 días y 3 noches. David le dijo, ¿quién perteneces y de dónde vienes? Dijo, soy un joven egipcio esclavo de una amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Nosotros habíamos hecho una incursión por el Negev de los Quereteos, por el Negev de Judá y por el Negev de Caleb. Además incendiamos Siclag. David le dijo, ¿puedes llevarnos donde esos salteadores? Respondió, si me juras por tu Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré donde esos salteadores. Los llevó allá. Los salteadores estaban dispersos, comiendo, tomando, celebrando una fiesta con todo el botín que habían juntado en territorio filisteo y de Judá. David los masacró desde el alba hasta el atardecer y acabó con ellos. No escapó ninguno, salvo 400 jóvenes que huyeron en sus camellos. David recuperó todo lo que le habían quitado los amalecitas, y recuperó también a sus 2 mujeres. No quedó nadie de los amalecitas, ni chico ni grande, ni joven ni muchacha, tampoco les quedó algo de todo el botín que habían juntado. David se lo llevó todo. David tomó el ganado menor y mayor y su gente lo arriaba delante de él, diciendo, este es el botín de David. Cuando David llegó cerca de los 200 hombres que se habían detenido, demasiado cansados, ante el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y de la tropa que lo acompañaba. David se dirigió donde ellos y los saludó. Pero los más malos y mañosos de sus acompañantes tomaron la palabra, ya que esos hombres no vinieron con nosotros, no les daremos ninguna cosa del botín que hemos ganado. Solo les devolveremos a sus mujeres e hijos y dejaremos que se vayan. Pero David les dijo, no, hermanos, no hagan tal cosa después de lo que Yahvé ha hecho por nosotros. Vean cómo nos protegió entregando en nuestras manos a esa banda de salteadores que habían venido a atacarnos. ¿Quién podría estar de acuerdo con ustedes? El combatiente y el que custodia el equipaje tendrán partes iguales. Desde ese día, esta ha sido la regla y ha pasado a ser una costumbre en Israel. Cuando regresó a Siclag, David envió una parte del botín a los ancianos de Judá, diciéndoles, ahí tienen un regalo del botín que arrebatamos a los enemigos de Yahvé. Lo envió a Betul, a Ramá del Negev, a Yatir, a Aroe, a Sifmot, a Estemoa, a Carmel, a las ciudades de Yerahmeel, a las ciudades de los Kenitas, a Yorme, a Borazán, a Éter, a Hebrón, y a todos los lugares que había frecuentado David con sus compañeros. Cada uno recibió su parte. 1 Samuel 31. Los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo ante los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos de muerte en los cerros de Gelboé. Los filisteos se ensañaron con Saúl y sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, los 3 hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl, los arqueros lo descubrieron y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero, toma tu espada y mátame, no sea que vengan esos incircuncisos a matarme y ultrajarme. Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo, entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así fue como el mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando se supo que los israelitas habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que estaban al otro lado de la llanura y los que estaban a este lado del Jordán abandonaron sus ciudades y huyeron. Llegaron allí los filisteos y se instalaron en su lugar. Al día siguiente los filisteos fueron a despojar a los muertos. Hallaron muertos a Saúl y a sus 3 hijos en los cerros de Gelboé. Le cortaron la cabeza y le quitaron sus armas, y después mandaron que se publicara la noticia en todo el país de los filisteos, en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cadáver de las murallas de Bet-Sean. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, los más valientes de entre ellos salieron y caminaron toda la noche.
Retiraron de las murallas de Bet-Sean los cuerpos de Saúl y de sus hijos, regresaron a Yabés y los quemaron. Tomaron sus huesos y los enterraron debajo del tamarindo de Yabés, y después ayunaron 7 días.